y empecé a encontrar una relación entre el sonido y los objetos, como, como analizando un proceso creativo y analizándolo también desde el fracaso. Porque no son piezas muertas lo que nos interesa realmente. Hola, muy buenas tardes. Pues nos encontramos hoy en el Centro Cultural Hangar con Leo y con Mache. Ellos son el colectivo 9 Voltios, vienen de Colombia para participar, participaron con nosotros en el taller La Estación Indefinida como parte de las actividades que tuvimos en el coloquio de Innovación y Tecnología en Procesos Creativos por parte de la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural. Leo y Mache, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por esta invitación. De antemano agradecemos la invitación de la universidad. Me gustaría que nos platicaran un poquito quiénes son, qué es 9 Voltios, cómo surgió el colectivo, cuáles son estas áreas, porque pues bueno, el trabajo que ustedes hacen es totalmente interdisciplinario. Ahora hemos tenido la oportunidad de ver desde música, desde edición, desde creación de imágenes, videomapping, mezcla de sonidos, arte sonoro, es como una amalgama de muchas cosas. Entonces me gustaría más bien también que nos platicaran qué es 9 voltios, cuál es el concepto de 9 voltios y cómo empezaron a trabajar el concepto a partir de las áreas en las que están trabajando, ¿no? Bueno, pues 9 voltios, somos María José y yo. María José es diseñadora, pero compartimos mucho ese gusto por las artes electrónicas y el espacio y el diseño, ¿no? En donde Mache construye toda esta parte sonora y yo como arquitecto tengo pues la facilidad de intervenir espacios arquitectónicos y escultóricos, ¿no? Entonces, este proyecto empezó a nacer prácticamente orgánicamente, ¿no? Pero con posiciones muy fuertes, digamos, muy radicales en cómo íbamos a presentar los proyectos, o por lo menos por dónde nos íbamos a ir. Y eso involucraba, como les contaba, la arquitectura y espacios. Por ejemplo, en los conciertos, hablábamos hace un poco, los conciertos estaban diseñados, por ejemplo, para ser frontales, ¿no? El sonido y el video atrás, los artistas, y atrás el público, por ejemplo. Y eso siempre nos cuestionó un poco, digamos, para este proyecto. Dijimos, no, este proyecto nunca tiene que ser así. Digamos, es muy interesante que todos los elementos tal vez dialoguen diferente o se configuren de una forma distinta. Entonces, por ejemplo, por eso aparecen estos proyectos en donde las pantallas están en el centro y el público alrededor. Entonces, digamos, por esa línea empezamos a desarrollar una serie de proyectos en donde, por ejemplo, tenemos Habitación 360, que también es una habitación redonda con proyecciones internas, ¿no? Que es súper lindo, que habitamos adentro y todo está rodeado de proyecciones, ¿verdad? De nuevo, como jugando a esta configuración. Y en esa línea hemos ido como encontrado esos lugares para empezar a navegar y buscar lo que nos gusta en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Brasil ahora hicimos un tour solo por planetarios, ¿no? Porque ya sabemos que eso es lo que nos gusta, ¿no? Y conociendo a la gente que, digamos, utiliza y compartiendo ese tipo de tecnologías también compartimos diálogos y también trabajamos con ellos en conjunto para seguir expandiendo ese tipo de lenguajes, ¿no? Y en esta línea, por ejemplo, esta estación indefinida maneja esas mismas reglas, ¿no? Tenemos un lugar en donde pues, tenemos la proyección en el centro, el sonido alrededor, por ejemplo, todo el sonido le pega a la audiencia desde atrás, que eso es rarísimo, ¿no? Y ya por eso, solo con ese gesto ya es una pieza sonora que tiene un carácter escultórico sonoro, ¿no? Entonces, digamos, esos puntos ya son nuestros comienzos, que son como las cosas más sólidas, y de ahí empezamos a involucrar más personas o más artistas, y ese es otro de los lugares que nos interesa muchísimo, que es el performance, porque no son piezas muertas lo que nos interesa realmente, como ponerle play a una pieza que funcione en el planetario o una escultura que simplemente tenga unas proyecciones, ¿no? Sino nos interesa el performance y el acto vivo del momento, que aunque podemos replicar de nuevo toda la estructura que está aquí en muchos lugares, nunca va a ser igual el performance, porque toda la acción con la gente va a ser distinta, van a ser distintas las imágenes, ¿no? En esas piezas. Y en eso nos pasa, por ejemplo, cuando nos presentamos solos en las piezas audiovisuales o musicales, porque también creamos cosas en programación que nunca se repiten. Aunque el audio parece que fuera el mismo, siempre hay muchas variaciones y muchas cosas, porque eso es lo que también nos hace felices en esos espacios.
Entonces, todos esos aprendizajes, esas líneas aparecen en esas líneas de discusión aquí y de trabajo y de investigación y experimentación, que digamos, y de crítica, ¿no? O sea, digamos, es un lugar también muy crítico porque como es una hoja en blanco podemos expresarnos también y los participantes también. Se resulta ser un lugar muy interesante para ese tipo de desarrollos, ¿no? Mache, Mache. me gustaría que nos platicaras un poco sobre o sea, el trabajo que haces a partir de lo sonoro, ¿no? Cuando venimos platicando de camino a Querétaro, ¿cómo fue que te fuiste configurando desde el diseño industrial hasta lo que, bueno, tuvimos ayer un espectáculo increíble entre sonido, entre experimentación sonora? Entonces, ¿cómo llegaste a esta producción ya como más? Claro. Bueno, a mí siempre me ha interesado la música, ha sido una parte principal de mi formación en mi familia, somos muy musicales y siento que esa formación influyó muchísimo porque acostumbró al oído, ¿no? Como a escuchar no solo lo musical sino lo sonoro. Y bueno, entré a la Facultad de Diseño Industrial y, y empecé a encontrar una relación entre el sonido y los objetos también. Y fue como una relación que particularmente quise explorar más adelante, y ya cuando nos conocimos con Leo empezamos a trabajar sobre esas propuestas sonoras desde lo objetual. Entonces era como sacar sonidos desde los objetos, compilados de sonidos, grabados, paisajes sonoros, y empezamos a utilizarlos como manera de hacer música también, como los puntos de partida para la composición sonora y musical. Entonces fue interesante porque Leo también venía de hacer radio, de recopilar sonidos, de hacer cartografías sonoras, y empezamos a trabajar eso como material plástico para lo sonoro dentro de 9 voltios. Y bueno, es muy curioso porque 9 voltios es el nombre que le dimos porque la mayoría de las máquinas que empezamos a tener en ese momento funcionaban a 9 voltios. Y dijimos que esa era como el alma de las máquinas, era como lo que les daba vida para que el proyecto funcionara. Y empezamos como a coleccionar también objetos sonoros, sintetizadores, a recopilar los que ya habían en casa de nuestra infancia, y empezamos a grabar cassettes en casa todas las tardes, y así fue como se fue materializando la parte sonora del proyecto. Y principalmente también después de lo sonoro, claro, viene lo visual, y como esto se complementa, entonces empezamos a grabar piezas sonoras a partir de lo que acontecía con el video también. Leo hacía ciertas piezas de video y hacíamos la composición sobre lo que pasaba en tiempo real con el video. Y empezamos haciendo muchos ejercicios diarios, y fue un poco lo que forjó la idea de lo que iba a ser a continuación las propuestas de 9 voltios como colectivo. Antes de estudiar diseño industrial estudié mucho tiempo pintura y dibujo, y después cuando me conocí con Leo empecé a estudiar la fotografía y a estudiar las composiciones gráficas, y fue muy bonito porque también esa fue una manera para mí de interpretar la composición. Entonces uno de los participantes me preguntó cuál era el punto de partida para mí para empezar una composición. Entonces yo me puse a pensar en mi propio recorrido desde la composición, ¿no? La composición sonora, y realmente la manera de abordar lo sonoro para mí es muy gráfico. Entonces les hablaba del protagonista en una escena, por ejemplo, una figura que es protagonista en una composición gráfica está muy al frente, cerca del centro, y el resto de la composición está detrás, ¿no? Está acompañando a ese protagonista. Entonces, en cuanto a lo sonoro, es muy parecido, porque si está en el centro o si está muy cerca del centro y está muy enfrente, es un sonido que se va a representar con mucho volumen, con mucho protagonismo, con un paneo central prácticamente. Y si nos vamos a analizar los sonidos del fondo, son como esas montañas, como ese paisaje que está detrás,
o como esas personas que acompañan ese personaje principal detrás en una fotografía con mucha gente, ¿no? Y que son elementos que no se perciben muy bien de lo que están hechos, son como elementos que componen, configuran, pero están detrás y están haciendo sonidos mucho más bajitos de volumen. Entonces yo le contaba a él que no solo las posiciones de los elementos eran importantes como lo son los sonidos en cuanto a los volúmenes, sino también a los colores de los elementos, que estos colores también representaban sonidos y también representaban gestualidades dentro de la composición. Y bueno, fue muy bonito porque al final pudimos todos como tener una idea de una composición gráfica y llevarla a lo sonoro también desde la dirección, porque pusimos a los participantes a dirigir. Entonces ellos con los elementos de dirección sabían más o menos qué querían de la composición, y eso fue muy interesante porque empezaron a volver más orgánica la composición. No era solamente un grupo de sonidos alternos, sino que no eran como sonidos random, sino que eran sonidos que ya se iban activando, desactivando, que tenían protagonismo, que se volvían más altos, más bajitos, y fue interesante también jugar desde la composición gráfica, llevarlo en el taller a sonido. En este caso, una de las cosas que nos interesa aquí en la universidad al traer artistas como ustedes, y sobre todo ahora que tuvieron la oportunidad los chicos de la universidad de poder trabajar en este proceso, es justo aprender cómo se baja una idea a algo, ¿no? A algo plasmado en una imagen, en una cuestión sonora. Entonces, las áreas, digamos, que a veces parecen como muy lejanas a la cuestión creativa, ¿cómo se pueden acercar? Porque hablamos de que tuvieron chicos de ingeniería, tuvieron chicos de filosofía, tuvieron chicos de diseño industrial, de informática, y aunque tienen justo algo que hablábamos en el coloquio en las mesas, hay técnica, pero hay a veces falta de creatividad. Entonces, ¿cómo poder conjuntar, ¿no? ¿Cómo ustedes les platicarían o qué les podrían como recomendar a la gente que está interesada, que no viene de áreas creativas o que cree que solo los artistas o que estudiaron arte o que estudiaron diseño o arquitectura o cosas así pueden ser creativos? ¿Cómo ustedes les podrían platicar y un poco como inspirar a que se animen a hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que lo más interesante y nos ha funcionado muy bien es un punto de partida, digamos, y una posición, digamos, una posición. Porque de repente el llegar a un punto no es tan importante, llegar a un punto es un recorrido, ¿no? Así lo propusimos también en el taller. Y en esa línea, ese tipo ahí de pensamiento, yo pienso que involucra esa capacidad de poder innovar, de crear, ¿no? Y de poder enfrentarse a un reto escultórico, musical, visual, ¿no? Técnico, de cómo reutilizar las máquinas, por ejemplo, o la pantalla o ese tipo de cosas. Y ahí ya se abre solamente una puerta dimensional gigantesca para la creatividad. Por ejemplo, si tú planteas cómo puedes transformar las materias y las cosas que ya existen en otras, ¿no? Y evaluar desde un punto de vista personal lo que no te gusta de repente de algo, puede pasar algo interesante ahí. Digamos, hay unos clics que pueden activarse de forma infinita, porque se abren puertas dimensionales. Yo lo veo así, como cuando uno se tira en un río muy caudaloso, pues uno se tira y como que todas las visiones en esos segundos son tantas y tan rápidas y con tantas y múltiples posibilidades que se vuelven como los hoyos de gusano, ¿no? Así como todas esas teorías que uno puede viajar a dimensiones y dimensiones y dimensiones por una autopista que uno mismo puede crear. Nos gusta mucho dictar clases cuando son diferentes facultades las que involucramos o se involucran en los talleres, porque todos tienen puntos de vista diferentes de muchas cosas y ellos también las comparten y tal vez ellos mismos detonan esas puertas dimensionales en otros. O sea, ellos mismos actúan como detonantes. Claro, y todas las carreras, todas las disciplinas giran alrededor de ciertos conceptos, ¿no?
es importante también a veces deconstruir estos conceptos para crear conceptos nuevos. Entonces, los significados de las palabras o de los elementos que componen una carrera, ¿no? Una disciplina, se pueden poner sobre la mesa y de pronto cambiarlos todos de lugar o cambiarlos todos de sentido, de contexto, y a partir de eso crear composiciones nuevas, por ejemplo, discursos diferentes, otros puntos de vista de la misma palabra, del mismo discurso, ¿no? Y eso para nosotros es súper importante también, porque ya empieza a romper un concepto sólido y empieza a encontrar otras maneras de abordar esos conocimientos o otras maneras de abordar esos lenguajes y esos conceptos para trabajarlos de maneras plásticas. Entonces, parte de este taller también es el perderle el miedo a destruir y construir de nuevo, ¿no? Destruir en el sentido de lo que decía Leo, de que las máquinas se pueden utilizar para otras cosas. Con el respeto que se le da a la máquina también, la máquina regresa ese respeto para trabajar contigo en lo que le propongas. Entonces es como una sinergia entre máquinas y bueno, cuando se deconstruye un concepto, se trabaja de nuevo partiendo de otros puntos de vista y se entrega uno al río, como dice Leo, se entrega uno a la deriva. Por eso decíamos que esta estación es como un barco, porque no sabemos a dónde vamos a llegar, pero lo importante es seguir remando, lo importante es seguir la corriente, seguir la cartografía, seguir la exploración, seguir todos muy atentos a dónde vamos, ¿no? Porque en un barco estamos todos y estamos trabajando en conjunto, por esto es una obra en conjunto y al final el resultado puede ser múltiple, porque cada uno viene con sus disciplinas y con sus inquietudes y todas se ponen sobre la mesa. Y otra persona que lo está escuchando lo entiende de otra manera, entonces lo interpreta diferente. Entonces algo que hablábamos mucho en el taller era perderle el miedo a la corriente, perderle el miedo a lanzarse al río, porque es como, ay, ¿ahora qué será que hago frente a la cámara? No, todas las opciones son válidas. ¿O qué hago enfrente de las máquinas? Después de que ya hay un respeto a la máquina y conoces los elementos básicos, ya puedes seguir la corriente, dejarte ir exactamente. Y enfrente del micrófono, en una exploración creativa, es lo mismo. Y vimos lo mismo allá en la estación de objetos, que frente a los elementos, construir y deconstruir elementos nuevos a partir de ciertos puntos de partida, es muy vigorizante también, porque perder el miedo a los procesos creativos es un punto muy importante para la continuación del proceso y para llegar también a un aterrizaje de esas ideas. Y bueno, la estación indefinida se concebió de esa manera, sí, como analizando un proceso creativo y analizándolo también desde el fracaso, porque lo que para nosotros podría considerarse, o para otros un fracaso, para el equipo todo es un logro, porque atravesamos el río, porque tuvimos el coraje, la valentía de entregarnos al proceso y aprendimos mucho de ese proceso. Y como fueron 2 días de taller, al día siguiente ellos ya conocían qué les gustaba, qué no les gustaba desde el ensayo y el error. Y el fracaso es en esa manera una experiencia más, una experiencia para enriquecer tu banco de datos de gustos. Entonces ya sabemos qué es lo que me gusta y cómo es la manera que quiero mostrar ese discurso. Y bueno, navegar sobre estas plataformas es un proceso muy enriquecedor y así es un poco como nosotros abordamos los procesos creativos que tenemos. Sí. Y en esa línea vale la pena también agregar una cosa, cuenta Machi también, es que se busca también una visión y una posición crítica. Y en esa línea nos interesa mucho que ellos empiecen a pensar de una forma crítica sobre los medios. Y esto, digamos, abre de nuevo un espacio, una plataforma
para el diálogo de estas herramientas, pero también una posición que nos interesa fomentar, que es esa posición crítica, porque estos elementos tienen una carga que cuenta una historia política con la tecnología de su época, ¿no? Y se puede contraponer con lo que está pasando ahorita, y ahí solamente con ese logro ya se entienden una cantidad de cosas con respecto a todo ese fenómeno sociocultural tecnológico, digamos, de nuestros tiempos, ¿no? Porque entonces ellos no se sienten que empezaron de ceros, ellos ya saben que hay un background, ¿no? Hay una cosa que está atrás. Entonces ese poder crítico me parece muy interesante, y también el poder de poderse apropiar, que ya lo tienen porque ellos ya tienen sus celulares y están en sus redes, pero entender cómo funciona ese poder de apropiarse de este tipo de tecnologías para crear otro tipo de cosas, ¿no? Y hablar, ¿no? También para expresarse. Es un canal de expresión que además va acompañado de una dimensión artística y una dimensión técnica, ¿no? Entonces es una combinación buena. Claro, y la producción audiovisual es cada vez más democrática. Anteriormente teníamos que tener acceso a un estudio de televisión o a un estudio de sonido, de grabación, para poder llegar a estos resultados, y bueno, ahora la aproximación a las técnicas es mucho más cercana, y sobre todo para esta generación de chicos que tienen un estudio de sonido en su celular, un estudio de video, un estudio audiovisual en sus computadoras personales, y ya están trabajando con esas herramientas como desde una aproximación orgánica, porque es parte de lo que esta generación trae. Y también es importante para nosotros que ellos tengan en cuenta que las herramientas están ahí para ser utilizadas, pero que lo más importante es tener algo que decir, ¿no? Y eso yo pienso que es lo fundamental en este taller, que uno pueda poner sus ideas a trabajar de manera creativa y tener algo importante que decir, porque ellos traen también una voz, así como traen todas estas técnicas y todos estos talentos para aproximarse tanto a las herramientas, tienen una voz, y una voz que tiene pues que es un discurso que tiene que desarrollarse, y que a futuro y en el presente mismo va a ser importante esa voz para todo lo que está aconteciendo en cuanto a los cambios políticos, cambios sociales, cambios ecológicos incluso, y las maneras de contar, acercándonos a herramientas audiovisuales, se enriquece mucho el diálogo entre lo que acontece ahora, que las producciones audiovisuales están siendo masivas. Estamos bombardeados de videos, de plataformas para escuchar para ver y escuchar estas producciones, y cada vez estamos más cerca de lo que acontece en otras partes del mundo, y si tenemos una manera de abordarlo con un lenguaje audiovisual también que va acorde con las ideas que se quieren contar, es mucho más enriquecedor para esas plataformas mismas y para la generación que empieza a dialogar a partir de estos lenguajes. Tengo una pregunta. Ustedes, bueno, México es parte, voy a decirlo así, de Norteamérica, ¿no? Entonces, siempre parece que hay como una pequeña distancia entre lo que pasa con Sudamérica, ¿no? Por geografía estamos un poquito más alejados, pero no estamos tan alejados porque compartimos un idioma, compartimos una historia en común ahora sí que de conquista continental, compartimos un montón de cosas. Sin embargo, a veces parece que México se encuentra como un poco aislado de lo que está pasando, o de las escenas de vanguardia en Sudamérica. ¿Qué me podrían platicar un poco de lo que acontece allá, ¿no? Digamos, en nuestra posición, en nuestro punto de vista, algo que pasó, pero está cambiando, que es muy importante geopolíticamente, es que para nosotros era muy difícil venir a México. Entonces, como tú cuentas y nos cuentas, sí, parece que México estuviera más jalado hacia ese sistema, ¿no? Que era un poco impenetrable para nosotros. Pero yo pienso que está cambiando en esa línea. Estamos ahora teniendo una línea con mucha conexión con artistas mexicanos también, porque ahora sí, con esa posibilidad de estar abiertos, solamente ya no necesitamos visado para venir en este momento. La mayoría de los artistas ya empiezan a hacer un eje, un corredor, que está muy interesante, que está
principalmente como México, Bogotá, Sao Paulo, Río de Janeiro, ¿no? Buenos Aires, ¿no? Esa línea que involucra Montevideo, Lima, ¿no? Y vuelve a cerrar hacia arriba, ¿no? Y entre esos territorios, pues uno ve como ese colchoncito que está Panamá, bueno, cosas que también empiezan como a florecer, pero se ven unos grandes ejes y unos grandes nodos, digamos. O sea, los artistas se mueven con pocos presupuestos, pero son unos artistas de una calidad increíble, políticamente muy fuertes, o sea, no de arte bonito, sino políticamente muy poderosos, hablan de sus cosas y también hay de todo un poco, pero digamos que hay mucha producción, y nos hemos acostumbrado a trabajar con poco y hacer mucho, ¿no? Entonces cuando ya empiezan a existir algunos presupuestos, algún reconocimiento y todo, pues imagínate, ya está, el sistema no nos ayuda, digamos, ya a movernos con más propiedad y con mucha más decisión en esas cosas. Y en esa línea nos parecemos mucho a Latinoamérica. Latinoamérica tiene condiciones parecidas en algunos lugares y yo veo que este fenómeno se está conectando, digamos, lo que ahora permite pues movernos mucho. Y nosotros, por ejemplo, estamos haciendo eso también, como viajando mucho para reunirnos personalmente con las personas y crear proyectos. Entonces ahora estamos abriendo un festival también de Domo en Sao Paulo, bien interesante, vamos, eso va a pasar, ¿no? Y de nuevo, como decidimos el país más difícil, ¿no? Pues, digamos en el ecosistema, porque los demás hablan español, pero fuimos al país y que ahorita también tiene los problemas complejos por todas partes, ¿no? Eso es un país muy grande que tiene mucha complejidad, pero igual interesante, ¿no? Porque no nos vamos a ir, como tú dices, a Noruega, que todo está tranquilo y no. Vamos a los países que se parecen un poco a nuestros países y compartimos ese tipo de inquietudes de cómo se trabaja, de cómo a veces hay que trabajar muy duro para lograr cosas, hasta de tu mismo bolsillo invertir o ser tu sponsor, ¿no? O ese tipo de cosas, autogestor, automovimiento, pero eso es interesante, eso me parece a mí, más que un problema, me parece es una cosa emocionante, ¿no? Y bueno, también quería agregar a la respuesta de Leo que estos procesos como de conexión con otros países y con otros lugares de Latinoamérica es algo que nuestros padres desde sus disciplinas empezaron a hacer en su juventud y que de cierta manera fue nuestro legado porque fueron padres que lucharon por explorar esos lugares nuevos para estudiar sus carreras y para tener otros puntos de vista de lo que hacían. Mis padres son médicos, son científicos, y los padres de Leo son matemáticos, estadistas, sí, urbanistas. Entonces, el papá de Leo fue a Sao Paulo y Leo pudo acercarse a Sao Paulo desde muy pequeño y mis padres se fueron a Porto Alegre a estudiar sus especializaciones de cirugía y investigación. Y nos llevaron muy pequeños a conocer estos nuevos mundos, estos nuevos lenguajes, porque como dice Leo, Brasil es un continente aparte, prácticamente por el lenguaje, por las políticas también de cierre que tienen, económicas, y que bueno, en esos tiempos era mucho más difícil acceder a este país que ahora. Yo pienso que ahora tenemos esas herramientas para volver, como es el idioma, pero también nos estamos encontrando con que ellos también quieren salir y quieren conocer por fuera de Brasil, porque siento, bueno, todos los años traen sus crisis y sus afanes, ¿no? Y en el momento en el que estamos todos como Latinoamérica ahora, estamos buscando a los hermanos de fuera, ¿no? Y nos estamos reconociendo con similaridades y con elementos para aportar y para crear estas sociedades en conjunto, sociedades creativas. Entonces sentimos mucho esa acogida de parte de Brasil y la estamos sintiendo ahora en México y eso es muy bonito porque como dice Leo, estamos creando esos nodos creativos y esos nodos de comunicación que cuando el artista está muy solo en su estudio o en su nicho, no puede experimentar estas conexiones. Y siento que las crisis a veces del mundo del arte y de la creación audiovisual o de los diálogos políticos o
filosóficos, a veces cuando entran en esas crisis, que les toca salir un poco por la crisis y después por el entusiasmo que genera todas esas conexiones. Y yo siento que Latinoamérica, particularmente con todas esas crisis que les ha tocado a nivel histórico, se ha hecho fuerte a nivel del discurso, al nivel también de cómo se abordan las herramientas, porque se empieza trabajando con poco, porque no tenemos esas sociedades altamente tecnológicas, pero vamos desarrollando tecnología también a partir de nuestros discursos, a partir de las maneras también de abordar el lenguaje y de lo que va llegando de la tecnología hacia nosotros. Tenemos esa capacidad de transformarla, que hay muchas sociedades muy avanzadas tecnológicamente, muy avanzadas en herramientas, pero que sí se mantienen cuadriculadas, como que se pegan al manual. Y yo pienso que en Latinoamérica ese ha sido su fuerte, su potencial, el no pegarse al manual, el de darle la vuelta a las herramientas que tienen. Muchísimas gracias. Con nosotros estuvieron Mache, Leo, 9 voltios. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buenísima, ¿eh? Pero estuvo bastante interesante, ¿eh?